Bienvenidos a nuestro tutorial sobre algoritmia en el tema de funciones, procedimientos y matrices, para lo cual tenemos un ejemplo o un ejercicio mejor que vamos a desarrollar. En este caso tenemos el siguiente problema: se ingresan los datos de los códigos de n estudiantes en un vector. Adicionalmente, en una matriz de n por 5 se almacenan las 5 notas de cada estudiante. Se quiere realizar un algoritmo que utilice funciones y procedimientos que calcule el promedio de las notas, la máxima nota, la mínima nota de cada estudiante, y lo almacene en una matriz de resultado de n por 3. O sea que tenemos que la primera columna de esa matriz de resultados sería el promedio, la segunda sería la máxima nota y la tercera columna la mínima nota de ese estudiante. Adicionalmente, se pide calcular el promedio general de todos los estudiantes, la máxima de todos los estudiantes y la mínima nota de todos los estudiantes. Bien, si empezamos a analizar este problema, nos damos cuenta que el promedio habría que calcularlo por cada estudiante, lo mismo que la máxima y la mínima nota. O sea, se repiten una serie de procedimientos y eso hace que utilizar funciones y procedimientos sea bueno. ¿Por qué? Las funciones y procedimientos, veamos aquí un concepto, una función y un procedimiento. Una función es una especie de caja negra que tiene unas entradas que son llamados parámetros, que pueden ser ninguno, uno o más, y un valor de salida, y se procesa dentro de la función y devuelve un valor. Digamos que la función tiene la característica que devuelve un valor, o sea, lo que llamamos una función escalar. Los procedimientos igualmente realizan una transformación, un proceso, reciben también ninguno o varios parámetros y puede salir ningún valor o puede producir dos o más valores. Esa es la diferencia con las funciones. O sea que un procedimiento puede simplemente hacer algo como imprimir o leer y no produce ningún resultado final, digamos en valores, en lista de valores, o puede devolver dos o más valores, mientras que la función solo devuelve un valor. Por lo menos en términos genéricos, en la algoritmia básica se habla de funciones escalares que devuelven un solo valor, aunque existen en otros ambientes funciones que devuelven tablas, por ejemplo, o cantidades vectoriales. Pero en este caso, en este contexto de algoritmia de programación, vamos a trabajar con una función que devuelve un valor o recibe 0 o más parámetros, lo mismo que los procedimientos. Pero también los procedimientos lo pueden llamar subprocesos, como en el caso de PCIN, o le pueden llamar subrutinas, que realizan. Entonces, dentro de esta caja hay una serie de códigos o de primitivas algorítmicas completamente, digamos, similares a lo que hemos venido trabajando, mientras que paras, ciclos, condicionales, que realizan un proceso sobre los datos de entrada, o simplemente un proceso que obtiene una salida o algo que se desea realizar. Bien, entonces para este caso, para este problema, los procedimientos también sirven para modularizar el problema, es decir, para dividirlo en componentes más fáciles de manejar. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar en que la lectura, cuando estamos leyendo los datos de los estudiantes, eso podría ser un procedimiento.
el calcular el promedio, que es un valor escalar, entonces esto podría ser una función. La máxima nota podría ser una función porque devuelve un valor, y la mínima nota podría ser un valor. Entonces tendríamos tres funciones, promedio, máxima y mínima, y tendríamos un procedimiento que sería la lectura. Podríamos también utilizar un procedimiento como la escritura. La idea o lo básico de las funciones y procedimientos es que deben ser usadas, o se recomienda usarse, para evitar la repetición. O sea, si yo estoy repitiendo o necesito repetir trozos de código varias veces, más de una vez, entonces es recomendable hacer una función o procedimiento. Si algo no se ejecuta más de una vez, salvo que se quiera simplemente por claridad en la forma de resolver el problema, por modularizar o por dividir el problema, se puede pensar en procedimientos o funciones. Pero en términos generales el criterio es: si se repite el código más de una vez, 2, 3, 4, 5 veces, es bueno pensar en funciones o procedimientos. Y para cosas que no se repitan, pues puede hacerse en el programa una parte principal. Bien, comencemos. Estando en nuestro PCIN, nuestro proceso principal, lo vamos a colocar aquí, lo vamos a iniciar. Para efectos de rapidez en el tutorial y que no demore mucho, voy a ir copiando trozos de código ya realizado y explicándolo para mayor rapidez, para evitar la digitación y reducir el tiempo del video. Se recomienda a los estudiantes pues dedicarle tiempo a estudiar en detalle y entender todos los procesos. Inicialmente pues tenemos que leer entre n, escribir y leer n, dado que tenemos n estudiantes, y leer, y adicionalmente una matriz de n por 5, entonces se almacenan 5 notas, o sea que tenemos una matriz. Entonces, dado que estamos en PCIN, tenemos que dimensionar. En algoritmia pues no es necesario. En algoritmia pura, PCIN, como esto va a ser ejecutado, requiere dimensionar los arreglos que vamos a usar. Entonces, ¿cuáles son los arreglos que vamos a usar? Pues bien, tenemos los códigos donde se van a ingresar los códigos de los estudiantes, que es lo que dice aquí. Código de los estudiantes, las notas, que serían la matriz, que serían las notas, y los resultados, que es una matriz de n por 3, son 3 arreglos que debemos dimensionar. Bien, entonces estos son los arreglos. Código que se puede dimensionar con n. La dimensión de las notas son n por 5, es decir, n filas, 5 notas, 5 columnas, y la columna de resultados, que tiene una dimensión de 3, es decir, donde va a estar el promedio en la primera columna, la máxima nota de cada estudiante en la segunda, y en la tercera columna el mínima nota. Bien, dado que PCIN maneja los arreglos comenzando en 0 y no en 1, pues tenemos que, si nuestra n es por ejemplo 5, tenemos que restarle 1 para 4, porque va de 0 a 4, entonces de 0 a 4 igual a 5. Entonces digamos que esto es por PCIN, no es por, en algoritmia pura no habría que hacer esto. Se va de 1 a n, en este caso vamos de 0 a n menos 1, porque de 0 a n menos 1 es igual de 1 a n. ¿Ok? Bien, aquí empezamos el primer concepto de procedimiento. Entonces vamos a hacer un procedimiento que lea. En este caso el procedimiento no va a recibir parámetros porque él va a leer. Entonces, vamos a hacer un procedimiento que lea. En este caso el procedimiento no va a recibir parámetros porque él va a leer. Entonces, vamos a hacer un procedimiento que lea. En este caso el procedimiento no va a recibir parámetros porque él va a recibir parámetros. Entonces, vamos a hacer un procedimiento que lea.
le vamos a mandar, o mejor, le vamos a enviar los arreglos a donde va a recibir los arreglos que acabamos de dimensionar aquí. Se los vamos a enviar a ese procedimiento, pero digamos que él no va a devolver ningún valor, sino va a ser un proceso que es de lectura, pero sí va a tener parámetros de entrada, como lo vamos a ver ahora. Este procedimiento le vamos a llamar leer datos. Entonces fíjense que los procedimientos tienen un nombre y tienen un paréntesis y una serie de parámetros separados por comas. Aquí sale un error porque todavía no he definido este subproceso. Aquí si presionamos clic en PCIN, pues podemos crear un subproceso. Él puede esperar una variable de retorno, tiene el nombre del proceso y los argumentos, que serían estos que están acá, pero no vamos a tener una variable en este caso. Nosotros le vamos a llamar a este proceso leer datos. No va a devolver datos, por lo tanto podemos quitar todo esto. No va a leer, o sea, no va a devolver valores. Entonces hay procedimientos que devuelven más de un valor. Entonces aquí en leer datos vamos a colocar los argumentos que van a recibir este proceso. Normalmente los parámetros podrían ser distintos a los enviados y a los recibidos, pero en este caso les voy a poner igual código, o sea, le estoy mandando un arreglo como parámetro, o sea, los códigos de los estudiantes. Le voy a mandar la matriz de notas, así dimensionada, vacía, y n, que recuerden, entonces ya se quitó el error porque ya tenemos el subproceso leer datos definido. Entonces en el flujo de control, después que haga n igual a n-1, al ver esto leer datos, él va a buscar a donde esté previamente definida, por eso está arriba, la función leer, perdón, el procedimiento leer datos, porque este es un procedimiento, recibe parámetros de entrada pero no va a devolver valores, él va a ser un procedimiento de lectura. Ok, entonces en este caso voy a copiar el procedimiento de lectura para explicarlo. Aquí tenemos el procedimiento de lectura, un ciclo para y desde 0 hasta n. Ya sabemos que n le restamos 1, entonces si es 5 es de 0 a 4, que es equivalente a 5, con paso de 1. Entonces va a entrar el código del estudiante. Aquí le estoy sumando 1, es para que aparezca en pantalla comenzando desde el 1 y no desde el 0. O sea, para que para el usuario, si uno le dice entre estudiante 0, el usuario quedaría como extrañado. En este caso, pues uno le suma 1 para que comience de 1, pero digamos que por PCI manejar los arreglos desde 0, debemos comenzar desde 0, pero para el usuario le ponemos 0 más 1, 1. Leemos el código en la variable i, o sea, código 0, 1, 2, 3 hasta n. Luego para j desde 0 hasta 4, de 0 a 4 sabemos que es 5, hay 5, digamos, 5 celdas, por decirlo así. Eso daría de 0 a 4, 5. Y aquí digo escribir nota j más 1, porque para que comience de 1, del estudiante i más 1, con el código que acabo de leer, y voy a leer las notas. Si vemos aquí en nuestro Excel de ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo del vector código, vector columna de 3, una matriz de 3 por 5, 5 notas, N1, N2, N3, N4, N5 por 3, y los resultados de la matriz resultante, donde va a estar el promedio, la máxima nota y la mínima nota. Aquí puse un ejemplo, un escenario de ejemplo donde para el código 101 tenemos estas notas, donde el promedio da 3.56, la máxima nota es 4.3, como se puede ver aquí, y la mínima nota es 2.8 para este estudiante,
igual en el caso 2.1 tenemos que la máxima es 4.9 y la mínima es 3.1, como se puede apreciar aquí, y acá 2.1 es la mínima, 3 es el promedio y 3.8 es la máxima. El promedio general, que sería el promedio de estos tres, da 3.5 y la máxima de todo esto es 4.9, como se puede apreciar aquí. Lo mismo que en el mínimo es 2.1. Entonces este ejemplo nos va a servir para probar nuestro algoritmo al final. Entonces en este caso estamos leyendo esta matriz en nuestro primer algoritmo. Aquí llamamos al subproceso leer datos, él va acá, leer datos, le pasamos como parámetro el arreglo código, el arreglo notas y el número n, y aquí ya leyó los datos. Luego tenemos que calcular el promedio como una función. En este caso voy a crear la función promedio en PCI. Esto también es muy parecido en Algoritmia. Una función que tiene la palabra clave función, el nombre de la variable que retorna, o sea que va, esta función promedio, que se llama promedio, va a devolver una variable prom, por lo tanto cumple la definición de función al devolver un valor, solamente uno, lo que llamamos una función escalar, devuelve un escalar. Recibe la función promedio un arreglo, porque no solamente va a servir para calcular el promedio de cada fila de la matriz de notas, sino al final el promedio de los promedios para calcular el promedio general. Entonces por eso que recibe un arreglo. Esto es una característica también de las funciones. El nombre que está aquí no necesariamente tiene que ser igual al que se llama, al que uno le pasa. Entonces es como quien dice, bueno, recibe un arreglo genérico a los cuales le calcula un promedio. Aquí tenemos una variable tipo. Como hay arreglos que son horizontales, caso de la matriz, miren este caso, va a calcular el promedio horizontal, pero luego va a calcular el promedio vertical. ¿Sí lo ven? Vertical. Voy a ponerle aquí un color para que vean. Hay una parte que va a calcular horizontal, pero también hay otro donde calcula vertical. Ok, aquí se ve. Entonces esto se va a simbolizar dentro del algoritmo con un tipo. Es decir, yo le voy a mandar una F para indicar que va por fila, o sea que calcule el promedio por la fila de la matriz, o si le paso una C, que calcule el promedio por columna. Le paso M, es decir, fíjense que aquí va a ser 4, de 0 a 4, pero para esta va a ser menor. Ok, ese es el valor de M, o sea el número de elementos que se espera tener, y K, que es una variable para utilizar, por ejemplo, la fila, si la fila 0, la fila 1, la fila 2, o en este caso la columna 0, la columna 1, la columna 2. O sea que K puede ser la columna para este caso de resultado o para la fila. Ok, entonces sigamos aplicando la función promedio. Entonces la función promedio recibe un arreglo, recibe si ese arreglo es por fila o por columna, recibe el número de elementos que va a calcular el promedio y recibe el índice de la fila. Ok, entonces fíjense que aquí dice de 0 a m. Si el tipo es f, quiere decir que va por la fila. Yo subo el arreglo de k, o sea la fila que yo le estoy mandando. Por ejemplo, si yo le mando la fila 0, pues va a coger esta fila. Por eso es que k permanece constante y la i va cambiando, porque va cambiando por columna. O sea que me va cogiendo, en pocas palabras, este valor, luego este, luego este, luego este. O sea, va por fila.
Eso es lo que queremos significar con tipo igual a f. Si tipo igual a no va por columna, o sea, cuando le mandemos el arreglo cuando le mandemos este arreglo te va por columna. Entonces ese es, fíjense que se está tratando de reutilizar. Eso es fundamentalmente la obsesión de las funciones y procedimientos, que uno no se repita. Bien, aquí suma, fíjate que aquí el arreglo va por columna, o sea, lo que le paso como parámetro, acá le paso una fila, acá le paso una columna. Mientras tanto va cambiando la i, que en este caso sería la fila, y se queda en este ciclo m casos. Al final el promedio es igual a la suma entre m más 1. ¿Por qué m más 1? Porque acuérdense que le restamos 1. Acuérdense que le restamos 1. Vamos a grabar esto. Vamos a grabar este ejercicio. Entonces va a llamar promedios o estadística mejor. Vamos a poner estadística a este programa, estadística.psc. Bien, entonces ya tenemos el promedio. Pues sabemos que la única complicación que tiene este promedio es que si el tipo es f estoy sumando por fila, y si el tipo es c estoy sumando por columna. Como puede ver, aquí estoy cambiando la columna y aquí estoy cambiando la fila. O sea, una va así y la otra va vertical. Bien, ahí tenemos ya la función promedio. También tenemos la función máximo, que la voy a copiar. Ya todos sabemos calcular el máximo, porque es una función devuelve mayor. Fíjense que esta devuelve promedio, porque la función máximo devuelve mayor, el mayor de todo el arreglo. Lo mismo, le mandamos un arreglo, le mandamos un tipo, si por fila o por columna, porque también va a descubrir el mayor. Miren que él descubre el mayor de la fila, como es este, y el mayor de la columna, como es este. Entonces, por esa razón es que tiene la misma estructura del promedio, o sea, arreglo tipo m, el número de elementos del arreglo, y k, que le estoy pasando. O sea que está calculando el mayor de cada fila, k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, lo mismo que acá es k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, o sea, en las filas o en las columnas. Grabamos. Bien. Entonces, si aplicamos aquí el mayor, pues sabemos, pongo el mayor igual a 0. Sabemos que las notas pues no van, sería mayor o igual que 0 o 0. Entonces, para ir desde 0 hasta m, lo mismo. Pregunto que si voy por fila o voy por columna. Si voy por fila, pregunto que si el arreglo KI es mayor que mayor, entonces mayor es igual a arreglo KI. En este caso, es como si yo estuviera preguntando 2.8 es mayor que 0. Sí, entonces por ahora el mayor es 2.8. Y así empiezo a preguntarle por todos. Ya este algoritmo ustedes lo conocen. Listo, entonces aquí, si es por fila, el mayor es el arreglo KI, donde se está moviendo y, o sea, voy por la columna, o sea, estoy en la misma fila. Y en el caso de si el tipo es igual a C, miren que está variando la fila, o sea, voy bajando por columna, permaneciendo acá la columna. Entonces ya está listo el mayor. Vamos a poner la función mínimo, que es muy parecida a esta, simplemente copiar y pegar y arreglando algunas cositas. Entonces tenemos menor, es la variable que devuelve, se llama mínimo la función y tiene los mismos parámetros: el arreglo, el tipo, si por fila o por columna, el número de elementos y qué fila le estoy mandando del arreglo para que traiga el mínimo. Lo mismo para ir de 0 hasta m. Fíjate que aquí el menor le puse 1000, porque sabemos que cualquier valor, cualquier nota va a ser menor que 1000. Entonces va a tomar el valor. Ese es el truco, ¿se acuerdan de cómo calcular el algoritmo de mayores y mínimos? Aquí lo mismo, si el tipo es por fila, entonces estoy preguntando que si es menor. Entonces el menor es el nuevo
si es por columna, lo mismo, se está moviendo por columna aquí, menor o igual arreglo por columna, y aquí determina el menor. Entonces ya tenemos la función promedio, la función máximo, la función mínimo. Ahora tenemos que invocarlas desde el procedimiento principal. ¿Ok? Para lo cual, si yo quisiera que la matriz de resultados me calculara el primer promedio, sería algo como esto. Por ejemplo, la matriz de resultados en la posición 0,0, o sea, donde va el promedio, o sea, esta es la posición 0,0. Llamo a la función promedio, le paso las notas, le digo que es por fila y le paso n, que es 4. Es decir, 4, ¿por qué? Porque es 0, 1, 2, 3, 4. O sea, el número de elementos de ese arreglo o de esa fila. Y le estoy mandando i, que en este caso sería 0. Le mandaría, o sea, que aquí lo que estaría calculando es el promedio de la primera fila. O sea, me está calculando este valor, el promedio de la fila 0. Acuérdense que esta es la fila 0, esta es la fila 1, esta es la fila 2. Lo mismo aquí, esta es la columna 0, columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Lo mismo que aquí es 0, 1 y 2. Y aquí es 0, 1 y 2. Entonces, para que tengan referencia a las estructuras de datos cuando comienzan en 0, como en PCI. En algoritmia, repito, comienzan en 1, eso es más simple. No tiene uno que estar restando valores ni nada por el estilo, ni acomodando los valores. Bien, en este caso, volviendo a acá, tenemos que el resultado 00 calcula el promedio de la primera fila. Pero resulta que tenemos varias filas, hay n filas. Entonces esto ya no puedo hacerlo así, tengo que hacerlo con un ciclo. Entonces aquí es donde utilizo un para y vamos a copiarlo para que sea más rápido. Aquí tenemos entonces una forma de llamar. Entonces fíjense, para ir desde 0 hasta n con paso de 1, resultados de i en la columna 0, entonces quedaría así. En la columna i me estaría calculando el estudiante i, que comienza en 0, hasta el estudiante 3 según nuestro ejemplo, pero sabemos que en la columna 0 va el promedio. Este resultado lo podemos copiar porque faltan otros dos, que sería la función mínimo, que la estaría invocando aquí, mirenla aquí, perdón, máximo, y la función mínimo. ¿Ok? Y fíjense que aquí donde dice promedio de notas, tenemos que decirle promedio de notas de qué fila. O sea, si estoy en la fila I, entonces tengo que decirle de qué fila estoy. Mande a calcular la fila I. Grabamos. Y tenemos entonces que esto es un ciclo. Entonces, fíjense aquí donde está una de las ventajas de las funciones. Yo estoy llamando n veces una función. De lo contrario, nos tocaría hacer algo más complicado, no tan simple, para llamar varias veces a un promedio. Esto obviamente se podría hacer con un ciclo de ciclos, ¿sí? Pero no quedaría tan claro como esto. Aquí uno sabe que está calculando un promedio aquí, y además esto puede ser reutilizable si uno copia esto en otros programas. Estas funciones son reutilizables, que es la característica
de las funciones y procedimientos que sean reutilizables. Bien, entonces ya tenemos aquí el cálculo del promedio, del máximo y del mínimo. Ahora tenemos que imprimir. La impresión, fíjense que es una sola, mientras que yo el promedio lo llamo varias veces, el mínimo lo llamo varias veces. La lectura pues también la llamo una vez. Podría ser candidato a no ser un procedimiento porque lo llamo realmente una vez, pero la hicimos para ilustrar lo que era un procedimiento. El procedimiento de impresión lo voy a copiar, un poquito largo, voy a copiar aquí. Cuando ya yo termino de hacer todos estos cálculos, vamos a copiarlo. Aquí viene. Entonces aquí comienza la impresión de datos. Impresión de datos. Aquí estoy leyendo, aquí estoy utilizando un procedimiento para leer, mientras que aquí estamos usando funciones que se llaman variables. Bien, aquí lo que estamos haciendo es escribir en PC sin saltar para escribir en la misma fila. Lo mismo, ¿qué tengo que imprimir en la misma fila? El código del estudiante, que está en el vector código. Luego imprimir las 5 notas en la misma línea, sin saltar, poner un signo igual y escribir los resultados, que serían el promedio, el máximo y el mínimo de esa fila, que es este. Luego, cuando se manda nuevamente llamar el promedio con el vector resultado, ya estoy calculando el promedio de los promedios, el máximo de los máximos y el mínimo de los mínimos. O sea que estoy volviendo a reutilizar la función promedio, máximo y mínimo, a pesar de que la estoy usando aquí n veces, la estoy llamando. Acá vuelvo y la llamo, lo que ilustra la reutilización, que es la esencia de las funciones y procedimientos. Evitar copiar código y maximizar la reutilización, o sea, volverla a usar. Entonces, en este caso, fíjense que estoy mandando el vector de resultado, que ya lo llenamos aquí. Le estoy mandando que por columna, ya no es por fila, le estoy mandando n, que sería el número de filas, y le estoy mandando en qué columna quiero que me guarde las cosas. En la columna 0 me guarda el promedio general, en la columna 1 me va a guardar va a tomar los datos de la matriz de la columna 0, la columna 1 y la columna 2 para calcular estas variables temporales, que después las imprimo aquí: promedio general, máximo general, mínimo general. Bien, entonces esto, pues si lo estudian se darán cuenta por qué lo estoy haciendo, es para que impriman. Entonces, ¿cómo quiero que la impresión sea? Igualita a como está aquí, igual a como está aquí. O sea, toda esta área debe salir el código en la misma, o sea, esta línea que voy a pintar de un color verde, así es que quiero que salga por fila. Podríamos ponerle unos encabezados para que se entendiera mejor, pero como tenemos el Excel aquí que nos ayuda, pues bien, entonces debe salir 101, 28, 35, 43 en la misma fila, indicando que este es el 4.3 es la máxima de esta y la mínima es 2.8, y lo mismo que aquí indicaría que 3.5 es el promedio de esto, 4.9 es la máxima de esto y la mínima es 2.1. ok, listo. Entonces, revisando, ya tenemos toda nuestra aplicación, tenemos nuestro procedimiento
Y ahora lo que vamos a hacer es correr esto con los datos que tenemos de la matriz. Entonces comenzamos entre n, sabemos que n son 3 estudiantes de nuestro ejemplo, entre el código del estudiante 1. ¿Se acuerdan por qué pusimos n más 1? Para que apareciera este 1 precisamente y no 0. Entre el código del estudiante 1, 101, de acuerdo a lo que vimos. Vamos a ver si colocamos esta matriz que se pueda ver. Aquí 101, nota del estudiante 1 2.8, luego 3.5. Estamos por esta línea 3.5, 4.3, que es la máxima de ese estudiante. Tenemos 3.9, tenemos 3.3, y ahí termina la quinta nota y comienza código del estudiante 2, que es este que está aquí, y comienza 201 el código, entre nota del estudiante 1, 3.4, 4.9, que es la máxima de él en las notas, 4.3, 3.1 y por último 3.8 para la quinta nota, y viene entre el código del estudiante 3, que es 301, entre la nota del estudiante 1, 2.1, 3.2, voy por aquí, 3.2, luego viene 3.1, luego viene 3.8 y por último 2.8. Nos acaba de dar un error en la línea 79. Bien, el error está aquí porque si ustedes analizan, el promedio va en la columna 0 de la matriz, o sea, vamos a colocarlo acá para explicar mejor. Esta es la columna 0, mírenla, columna 1, columna 2, y aquí dejamos todo en 0. Entonces en la columna 0 va el promedio, en la columna 1 va el máximo y el mínimo va en la columna 2. Este fue el error que nos produjo. Bien, revisemos para ver si no hay más ningún otro error. 012, 012. Ok. Bien. Para economizar tiempo voy a ingresar los datos, parar la grabación, ingreso los datos y cuando ya vaya acercándome al final pues lo activo de nuevo. Bien, aquí voy ingresando ya los datos, la nota 3 del estudiante 3, aquí sería la nota 3 del estudiante 3, 3.1, 2.1, 3.2, 3.1, 3.8, 3.8, la nota 4 es 2.8, nota 1, 2.1, 3.2, 3.1, 3.8, 2.
Sí, aquí me equivoqué porque en el código del estudiante puse 2.1, o sea que esta es la nota que me hace falta. Vamos a ponerla de quinta, 2.1, para que no cambien los resultados finales. 2.1. Bien, entonces aquí vamos a comparar estos resultados con el Excel. Aquí tenemos, aquí donde está el error del código del estudiante, pero pues las notas quedarán en desorden, pero no debe alterar el resultado final. Entonces fíjense que aquí da 2.8, 3.5, 4.3, el promedio es 3.56, 4.3 es la máxima nota, aquí se puede ver que es la máxima de esta fila, 4.3, 2.8 es la mínima, 2.8 es la mínima, 3.9 es el promedio de estas notas, 4.9 es la máxima, ahí se puede ver, 3.1 es la mínima de esta fila, acá promedio es 3, 3.8 es la más alta y 2.1 es la más baja. La máxima nota de todas es 4.9, aquí se puede ver de todas las máximas, esta es la mayor, y la mínima es 2.1 y el promedio es 3.5 aproximadamente. Si nos vamos a Excel, podemos ver 3.56, 3.56, 3.9, 3.3, 4.3, 4.3, 4.9, 3.8, 2.8, 3.1, 2.1, y de este lado pues los promedios, y el promedio general es aquí, a ver, bien, aquí estaba arreglando la fórmula de Excel. Miren aquí arriba, promedio de esto, acá el máximo, la función máximo, función mínimo, y acá la función promedio. Entonces comparando, pues puse los valores iguales para que quedaran idénticos. Esta tabla que está aquí es la misma que está aquí, y el resultado da 3.48.6, 3.48.6, 4.9.2.1. bien, esto quiere decir que el algoritmo está pasando este primer escenario de prueba. Recapitulemos para ver los puntos importantes de este ejercicio. Aquí estamos viendo el uso de procedimientos. En este caso no devuelven valores, sino hace la función de lectura. También podría usarse para impresión, o sea, este que está acá podría usarse, meterse en un procedimiento para imprimir solamente. Leer datos se hizo como procedimiento, el promedio como función, el máximo como función y el mínimo como función, porque se iban a invocar varias veces. De hecho se invocan n veces aquí y una vez más se reutiliza aquí. Ese es precisamente el poder de la funciones y procedimientos. Sirve para aclarar o manejar mejor las soluciones dividiéndolas, lo que llaman divide y vencerás, en módulos llamados funciones o procedimientos, y la otra razón es para reutilizar código, es decir, cosas que se repiten, llamarlas un número repetido de veces, y esa es la esencia de funciones y procedimientos. Les recomiendo que estudien este algoritmo en detalle y lo pongan en práctica con otros escenarios de prueba, y nos vemos en una próxima oportunidad.